Créame que pensé que yo iba para el segundo culto. Por eso que volví a ver quién se levantaba. Y nadie. Y me dijo alguien por ahí, no, que usted mero. Gloria al Señor, nos gozamos en el Señor. Espero que todavía no tengamos sueño, gloria a Dios. Ya que en la casa se nos ve el sueño, pero aquí en la iglesia a las 9 nos estamos durmiendo. Y esa es la lucha, hermano, que tenemos con la carne. No me diga que no es cierto, porque así es. Yo sé que muchas veces usted en la casa está y son las 11 de la noche y ni cuenta edad, que son las 11 ya. Y aquí desde que viene comienza a luchar, aún el domingo a las 10 de la mañana se está durmiendo. Porque esa es la lucha que siempre la Biblia dice que esta carne, las cosas de Dios no le agradan, gloria al Señor. Y decía alguien que a la carne le gusta todo lo de la tierra porque la carne es tierra y se va a quedar en la tierra. Porque dice que sangre y carne no heredará el reino de los cielos, gloria al Señor. Así es que esta carne, hermano, es perversa y lo que le encanta es todo lo que está aquí abajo. Y hay una lucha. Cada vez que buscamos las cosas de Dios, la carne se opone. Ahí está el cansancio, ahí está el sueño. Cuando es ayuno a las 6 de la mañana ya tiene hambre. Y cuando es día normal, llegan a las 12 y no ha comido desayuno todavía. Y así es, hermano, así vivimos esta vida, gloria al Señor. Pero aquí estamos dando la lucha, ¿verdad? Póngase de pie, gloria a Dios. Y vaya conmigo a la Biblia en el libro de la epístola del apóstol Pablo, la primera epístola de Pablo a los Corintios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, vamos a leer en el versículo 10. Y vamos a leer hasta el versículo 17, gloria al Señor. Si usted lo tiene, me dice amén. Y leemos la palabra honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Padre, gracias te damos esta hermosa noche, Dios mío. Bendice tu pueblo, Dios mío, por medio de tu palabra, Padre Santo, y que esta palabra, Dios mío, no torne atrás vacía. Reprendemos, Dios mío, todo espíritu de sueño, Dios mío, esta hermosa noche, Dios mío, y declaramos, Dios mío, este momento, un momento de solemnidad para escuchar solamente tu voz, Dios mío. Úsame para tu honra y tu gloria, Dios mío, que sea solamente un instrumento, Dios mío, en el cual tú, Dios mío, quieras transmitir un mensaje, Dios mío, a tu pueblo esta hermosa noche, Padre. Bendice del chiquito hasta el más grande, Padre, en esta noche. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. Puede sentarse, iglesia, gloria a Dios. Gloria al Señor. En la iglesia, hermano, hay a veces diferentes tipos de opiniones, gloria a Dios. Al ser individuos, nadie es igual que nadie. Usted y yo somos diferentes por alguna
otra cosa, gloria a Dios. No hay una persona en el mundo que sea igual, gloria al Señor, sino que todos somos diferentes. El Señor nos ha hecho individuos a todos, gloria a Dios. Pero eso no significa que vamos a estar en desacuerdo, sino que debemos tener nosotros una unidad en Cristo, gloria a Dios. Pero a veces dentro de la iglesia existen ese tipo de situaciones de las cuales hemos leído esta noche. Y por eso yo quiero hablar este tema en esta noche bajo el tema, quiero hablar este mensaje bajo el tema, una iglesia dividida, gloria a Dios. Una iglesia dividida. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto, ya que la iglesia de Corinto fue una iglesia especial para Pablo. En ninguna iglesia duró tanto tiempo Pablo como en Corinto. Dice la Biblia que Pablo estuvo 1 año y medio en esta iglesia. Hechos 18:11. Dice que 1 año y 6 meses estuvo Pablo trabajando, formando a la iglesia en Corinto. Habían lugares donde Pablo pasaba por semanas nomás. En otros estaba 1 mes, pero poco tiempo, porque Pablo no era como tal un predicador de iglesia, sino un misionero, el cual vivía en todo el continente, abriendo obras y fundando iglesias, gloria a Dios. Y después de que Pablo viene perseguido de Tesalónica, dice que allí hicieron un alboroto los judíos en Tesalónica y Pablo salió, voy a decir la palabra, bajo fianza del arresto y lo llevaron otros hermanos a Berea de noche. Se fue para allá. El relato está en Hechos, capítulo 17. Y dice la palabra de Dios que llegó a Berea, pero cuando se dieron cuenta los de Tesalónica que también en Berea estaban predicando, se fueron los mismos que habían hecho la revuelta acá y se fueron para allá. Y dice que le avisaron a Pablo y lo sacaron y lo llevaron a Atenas. Allá llega Pablo a Atenas y comienza a ver el puño de dioses paganos que habían y comenzó a darse cuenta. Dice que el espíritu de Pablo ardía dentro de sí al ver, dice, aquella ciudad entregada a la idolatría, gloria a Dios. Y Pablo no hallaba el momento en el que podía hablar la palabra de Dios. Y de pronto dice que encontró un escrito que decía, y un altar decía al Dios no conocido. Y Pablo comenzó a predicar y dijo, yo vengo a anunciarles a ese Dios que no conocen. Y me llama la atención que Pablo dice que estaba lo llevaron a la plaza y allí dice que discutía con sabios y con filósofos y con toda aquella gente que tenía mucho conocimiento. Y Pablo tampoco no era ningún ignorante, sino que Pablo era una persona de letra, una persona formada, una persona que secularmente había sido, hermano, instruido y de alguna manera, digamos la palabra, religiosamente en la mejor escuela. Dice que este hombre había sido formado a los pies de Gamaliel, hablando espiritualmente o religiosamente. Pero Pablo no era ningún ignorante y podía discutir con palabra de sabiduría y con filosofía, como también con conocimiento de la ley y de las sagradas escrituras, gloria a Dios. Pero ¿sabe cuál es la sorpresa, hermano? Que en aquel lugar no hubo mucha, digamos, mucha victoria. Pablo no logró en Atenas fundar una iglesia. Dice que unos pocos hermanos creyeron. Y hasta dice los nombres, uno se llamaba Damaris. Y otro que dice que, como menciona el nombre de 2 o 3 hermanos,
Si lo leyéramos estaría bien, pero quiero avanzar porque no quiero detenerme en eso. Lo cierto es, hermano, que Pablo se va de ese lugar, de Atenas, que ha estado hablando con profundidad de palabra, ha estado discutiendo con los filósofos, con los sabios de Grecia, donde está la mera, hermano, donde se conoce que es la mata de los filósofos, los griegos. Y se fue porque no logró mayor cosa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando llegó a Corinto? Mire lo que dice en el capítulo 2, dice, así que hermanos, dice, cuando fui a vosotros, le dice a los Corintios, capítulo 2, versículo 1, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría. Pablo se dio cuenta que eso de estar discutiendo con excelencia de palabras y de humana sabiduría no le había dado muchos resultados como prédica del evangelio. Y ahora dice, vine, pues dice, me propuse, dice, no saber cosa entre vosotros. Dice, si no, dice, a Cristo. No me propuse, dice, saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo, dice, y a este crucificado. Y estuve, dice, entre vosotros con mucha debilidad, con temor y temblor. Y ni mis palabras fueron, escuche bien, de persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, dice, para que vuestra fe no fuese fundada sobre sabiduría de hombres, sino sobre el poder de Dios. O sea, Pablo dejó, hermano, toda la sabiduría que él tenía humanamente y fue a predicar sencillamente el mensaje de Dios a Corinto. Y por esa manera Pablo comienza a tener un impacto especial en aquella ciudad de Corinto, que no era una ciudad tampoco que fuera poco pagana, pero Pablo logró llegar al corazón de los hermanos de Corinto o de los amigos de Corinto y fundar una iglesia firme en aquel lugar, gloria a Dios. Dice, no me propuse llegar a ustedes como llegué a Atenas. Dijo, bueno, si estos son muy profundos, dijo Pablo, pues yo voy a hablar con mucha profundidad. Si estos son sabios, yo voy a hablar con mucha sabiduría, pero poco dice que logró ahí. El impacto que tuvo Pablo en Atenas fue mínimo, pero en Corinto, dice, yo aquí me propuse venir, dice, no hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con palabras, dice, que solamente sabía hablar, dice, de Cristo. Entonces, hermano, Pablo tenía una especialidad por esta iglesia y se quedó con ellos 1 año y medio. Ahora bien, hermano, cuando Pablo abandona la iglesia, deja una iglesia bien formada, gloria al Señor, bien fundada, bien estructurada, gloria a Dios. Una iglesia que dice que no le faltaba nada. Hermano, la iglesia de Corinto era una iglesia rica en dones. Miren lo que dice el versículo 1, el capítulo 1, versículo 6, dice, así dice como testimonio dice acerca de Cristo, ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don. La iglesia de Corinto era una iglesia que Dios la había bendecido con todos los dones. Allí habían lenguas, allí había interpretación de lengua, allí había profecía, allí había dones de sanidad, allí había dones de milagros, allí había gente generosa. Allí, hermano, esa iglesia había de todo, gloria a Dios. Y Pablo dejó esa iglesia bien fundada y bien estructurada, gloria a Dios. Pero mientras tanto, hermanos, siempre pasan cosas dentro de la iglesia. Y la iglesia comienza a tener cierta división. No que se hizo una iglesia, otra congregación y otra congregación y otra congregación. No, sino que en la misma iglesia, gloria a Dios, comenzó a haber división entre los hermanos.
Divisiones que no aportaban nada bueno a la iglesia. Divisiones que estancaban el crecimiento. Divisiones que estancaban la bendición. Gloria al Señor. Entonces, por eso, hermano, Pablo escribe esta carta. Porque Pablo dice, me ha llegado el informe. No fue un chisme. Fue que a Pablo le mandaron un informe, los de Cloé. Y Pablo dice, me llegó el informe de los de Cloé, que hay entre vosotros divisiones. Entonces, hermanos, Pablo lo primero hace un llamado a la unidad de nuevo. Al enterarse Pablo que la iglesia, aunque está encerrada siempre en el mismo lugar y que los hermanos están congregando juntos, se está dando cuenta que allí hay problemas en la iglesia, gloria a Dios. Mire, Pablo dice que todos, dice, hablen una misma cosa. Versículo 10, el versículo que leímos. Dice, os ruego, hermanos, le dice, por el nombre de nuestro Señor, que todos habléis una misma cosa. Ahí nos damos cuenta, hermano, que ya habían diferentes opiniones. Habían diferentes formas de ver las cosas, gloria a Dios. No había acuerdo entre muchos hermanos. Yo quiero que sepa que la iglesia de Corinto no estaba pequeña, era una iglesia grande, gloria a Dios. Si aún nosotros con congregaciones pequeñas tenemos desacuerdos, imagínense con congregaciones que ya tienen cientos o miles de personas. Pero Pablo hace un llamado a que no importa el número, sino que lo que importa es estar unidos, gloria a Dios. Dice que todos, dice, hablen una misma cosa. Le dice, que no haya entre vosotros divisiones. El diablo, hermano, dicen que no sabe sumar ni multiplicar, solamente restar y dividir. Dicen que las únicas dos partes que se puede el diablo es la matemática. Él no suma ni multiplica, solamente resta y divide. Donde hay división, ahí está el enemigo trabajando. ¿Qué nos divide a nosotros, hermanos? Gloria a Dios. A veces dejamos que nos divida la cultura. Yo por eso es que desde hace mucho tiempo, ya no digo ni de dónde soy. Me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando recién uno viene acá, hermano, bueno, en aquel tiempo había menos migración, había menos hermanos. ¿Cuántos son de México? Y pegaban el grito de México hasta de charro. ¿Cuándo están los de Honduras? ¡Ja! Ya ni le digo, hermano. Porque los hondureños, los mexicanos, muy patriotas que son. Y eso hacía sentir, escuche bien, mal cuando había un hermano que fuera de República Dominicana o de Colombia, de esas naciones que hay muy pocas, que las iglesias no tienen mucha gente. Porque aquí digo yo, ¿cuántos salvadoreños? Casi la mayoría, o mexicanos y tal otra parte. Pero hay lugares, hermano, que se congrega uno o dos de otras naciones. Den un grito de tal lugar. No, yo me quedaba callado ya mejor. ¿Por qué? Porque a veces eso trae, hermano, divisiones entre nosotros. Y nosotros ya no somos, hermanos, ni de El Salvador, ni de México. Nosotros somos un cuerpo en Cristo, lavados con la misma sangre y comprados con el mismo precio. Gloria a Dios. No puede haber divisiones en la iglesia por banderas, por culturas. Pero pasa, hermano, que a veces aquí en Estados Unidos, en la iglesia, somos multiculturales, pero siempre nos juntamos con el que es del mismo lugar de nosotros. Con el del cantón, o el de la aldea, o del rancho donde ustedes, con ese nos juntamos. Y al hermano que es de otro, nunca convivimos con diferentes hermanos.
Nunca hacemos sentir cómodo a aquel que tiene una cultura diferente a la nuestra. Pero Pablo dice que no haya entre vosotros divisiones, les dice a los hermanos de Corinto. Ellos no tenían diferentes regiones. El problema de ellos quizás era otro. Pero nosotros, hermanos, sí tenemos nuestros problemas también, gloria a Dios. Que andamos apostando aquí que cuál comida es la mejor. Y yo les digo, toda la comida es buena, hombre. Sí. Sí, para el cubano la chuleta de puerco es la mejor comida porque con eso lo criaron a él. Para el salvadoreño las pupusas, para el hondureño las baleadas y para los de el manguf, dicen los de los a la hermana. Yo fui a la escuela de Leslie el año pasado, creo que hicieron una actividad ahí y estaba lleno de comida, así todo. Y cada quien decía, esta comida es de mi país. Ya, déjame probar qué sabe esto. Y fui agarrando de lo que nunca había agarrado yo. Solamente para saber la gastronomía de aquel país. Y sabe que me encantó, fíjese. Y yo dije, qué lindo es compartir y convivir y todos compartir de lo suyo. Y ahí es donde uno valora la variedad, hermano. Por eso Dios no nos ha hecho iguales. Imagínense si solo existieran los tacos. No, quisiéramos otra cosa. Pues por eso hay tanta variedad y Dios nos ha hecho a todos diferentes, pero no es para que nos peleemos, es para que nos disfrutemos los unos a los otros, gloria a Dios, para que aquello que usted no tiene, el otro lo tiene y el otro comparte el uno con el otro, gloria a Dios. No quiere Dios la iglesia dividida. Dice que todos hablen una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, le dice que tengan una misma mente. ¿Cómo cuesta unirse, hermano, a veces con los propósitos? Y ahora sí voy en lo espiritual, en la iglesia. A veces hay un propósito en la iglesia, hay una visión, pero algunos dicen, no, eso es por gusto. Eso no se alcanza. Eso es mucho dinero. Eso es de lujo. Pero cuando nos unimos y no miramos que aquello va a costar tanto, sino que miramos que Dios es el dueño de todo, nos damos cuenta que todo es posible, gloria al Señor. A veces las iglesias no logran grandes proyectos porque no miran al que tiene todo. Decía un pastor que, por cierto, él dice que en la iglesia, o que él no enseña que hay que ofrendar, que hay que diezmar, perdón. Y él dice, el que diezma dice, gloria a Dios. Pero en mi iglesia no hablamos de diezmos, decía él. Si no lo quiere dar, dice, no hay problema. Pero dice, no estoy, dice él, viendo los proyectos de acuerdo a lo que entra. Dice, sino que miro los proyectos, dice, de acuerdo a Dios. Porque dice, si yo hago de cuenta, lo que entra son 10,000 euros en el mes y yo pago tanto de luz, tanto de agua, tanto de alquiler y me dejan 2,000, dice, entonces dice, yo no tengo proyectos. Porque prácticamente lo que yo estoy entrando se va a salir. Pero cuando yo hago un proyecto, dice, lo hago viendo, dice, aquel que lo tiene todo. Y de esa manera, dice, Dios nos ha bendecido grandemente. Y Él cuenta lo que ha logrado. Dice, no porque, dice, nosotros, dice, seamos, sino, dice, porque Dios es el que abre las puertas. Pero hace falta fe, hermano, en la iglesia, y falta visión, y falta unidad. No tenemos todos la misma mente, no alcanzamos a ver todo aquello que puede alcanzarse en Dios, gloria al Señor. Pablo insta al pueblo que sean todos de una misma mente, de un mismo pensar, gloria al Señor, de un mismo parecer. Entonces Pablo le hace el llamado a la unidad, a la iglesia de Corinto. Una iglesia que le digo, el apóstol ama mucho, gloria a Dios. Una iglesia que él ha formado, que le ha dedicado tiempo, que ha dedicado sacrificio en ellos. Y número 2, Pablo va y señala el problema.
La iglesia estaba dividida en 4 grupos, estando todos reunidos en el mismo lugar. Habían 4 grupos ahí. Unos decían, yo soy de Pablo, porque cuando Pablo predicó, yo me convertí. Decían ellos. Además, a mí como enseña Apolos, no sé, pero no me gusta, decían. Y Pedro tampoco, porque Pedro es judío y no se lleva mucho con los gentiles. Y había ese problema, hermano. Y otros decían, yo soy de Apolos, porque ese varón sí sabe las escrituras. Y comenzó a haber fricción entre ellos. Y entre los 4 solo encuentro un grupo bueno que decía, yo soy de Cristo. Eso no estaban viendo los líderes. Pero los 4 grupos estaban ahí en la iglesia. Y el grupo de Pablo tenía diferencia con el grupo que decía que le gustaba a Apolos. Pero más que gustos, habían problemas. Habían fricciones entre los hermanos. Porque no solamente, el problema, hermano, no era que solamente había un cierto gusto por el que me gusta que predique el hermano fulano o el hermano sutano, no. Es que el problema es que cuando el otro predicaba, había un grupo que no se gozaba y que quizás no recibía la palabra y quizás no estaba de acuerdo con lo que aquel predicaba. Y de esa manera se iba enfermando la iglesia, gloria a Dios. Se iba enfermando a tal manera que el apóstol les comienza a señalar. Y dice, mire, para que usted vea que no solamente era que solamente tenían diferencias. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, porque he sido informado acerca, dice, de vosotros por los hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, dice, contiendas. Usted se da cuenta que no eran solamente diferencias de opiniones o diferencias de gusto. Usted sabe que es una contienda, ¿verdad? O sea, la iglesia ya había entrado en contiendas por cuestiones doctrinales y por cuestiones de gustos de predicador. Y entonces Pablo dice, hay entre vosotros contiendas. Entonces Pablo les dice, únanse. Primero les llama a la unidad y después les señala el problema y les dice, ustedes están peleando entre ustedes y hay contienda entre ustedes y te están diciendo uno, yo soy de Pablo. Y por eso Pablo les decía que cuando él dice, les predicó, dice, a Cristo, para que no pusieran la mirada en ningún hombre. En el versículo 17, dice, pues me envió, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabra, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, Pablo está diciéndole que él fue a predicarles a Cristo para que ellos no estén mirando, hermano, a ningún líder. Pero ellos habían puesto la mirada en los líderes. Y eran de grande, hermano, de alto calibre aquellos predicadores. Pablo, Apolos, Pedro. No solamente predicaban, sino que eran hombres respaldados y llenos del Espíritu Santo. En los cuales estos hombres, cuando predicaban, el tiempo no se sentía. Pablo una vez dice que hasta la medianoche se encendió predicando y había uno que se durmió y se cayó y se mató. Pero Pablo oró por él y se revivió. Se llama Eutico, se sabe, ¿verdad? Porque dice que se alargó en la exposición. Entonces, cuando estos hombres comenzaban a predicar, eran hombres ricos, hermano, en palabra. Tenían un léxico que daba gusto. Ellos tenían, hermano, una sabiduría de Dios y una sabiduría humana que daba gusto escucharlos.
Y algunos se habían enamorado de eso. Pero Pablo dice, eso está malo, porque eso los ha llevado a divisiones. Los ha llevado a estar peleándose entre ustedes ahí, gloria a Dios. Y ahora Pablo les pregunta, dice, ¿acaso, dice, está dividido Cristo? Porque yo les prediqué a Cristo, dice Pablo. Porque yo les anuncié a Cristo. Porque yo los traje a ustedes a los pies de Cristo. ¿Y por qué ahora están peleando? Por cuestiones doctrinales o por cuestiones de gustos entre ustedes. Y Pablo dice, Cristo está dividido. Y dice, o fue crucificado Pablo por ustedes, para que estén tanto hablando de mí y diciendo que son míos. Y dice Pablo, o fueron bautizados en el nombre de Pablo, en mi nombre fueron bautizados ustedes. Y comienza Pablo a hacerle una serie de confrontaciones y de preguntas a aquella iglesia, a los hermanos. Porque la iglesia, hermano, estaba dividida. Y eso al diablo le gusta, que la iglesia se divida. Pero Cristo nos ha llamado a ser unidos, hermano. A quien tenía gustos personales, yo no sé, no escuché a ninguno, pero Apolos no escribió ningún libro y Pablo escribió 3 epístolas, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Pablo tenía mucha sabiduría, pero también Pablo habla que Apolos era un hombre que tenía buena vocación para predicar. Y Pedro sabemos que en el primer sermón ganó 3,000 almas y en el segundo sermón ganó 5,000 almas. Entonces estamos hablando de hombres tremendos, hermanos, usados por Dios, pero que no había motivo para estar siguiendo a ninguno en específico, sino que había que seguir al que ellos predicaban, el cual era a Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice, yo les prediqué a Cristo. Y cuando fui a vosotros les dice, no me propuse saber nada, sino predicarles a Cristo y a este crucificado, le dice Pablo. Gloria a Dios. Entonces Pablo le da la solución a ellos. La solución al conflicto es que dejen de ver los hombres, que dejen de poner la mirada en los líderes y comienzan a poner la mirada en Dios, en Cristo. 1 Corintios 3, 6 y 7 le dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, dice, lo da Dios, dice. Gloria al Señor. Así que dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No importa quién te predicó cuando te convertiste. No importa quién vino a predicar el domingo pasado. Pero lo único que importa es aquel al que te predican. Gloria al Señor. Y Pablo dice, nosotros simplemente somos, dice, servidores de Dios y vosotros labranza. O sea, cultivo de Dios. Y nosotros somos, dice, los encargados de cuidar el cultivo de Dios. Pero realmente aquí el grande, el que se lleva la honra, el que se lleva la gloria, el que se lleva los honores, es Dios, dice Pablo, gloria al Señor. No tienen por qué mirarnos a nosotros como alguien, como que somos grandes, sino solamente Dios. Por eso les dice, nosotros no somos nada. Aquí dice, ni el que siembra es algo, ni el que riega. Dice, solamente somos, dice, servidores, que cada uno recibirá su pago por aparte. Pero dice, Dios es el principal en todo. Gloria al Señor.
De esa manera, hermano, Pablo le decía a esta iglesia que amaba mucho Pablo, pero dice que era una iglesia carnal, que abundaba en dones, pero inmadura, gloria a Dios. Una iglesia que Pablo dice de manera que yo, hermano, cuando fui a vosotros, dice, no pude hablar como a espirituales, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice. Le dice en el capítulo 3. Pablo hubiera querido hablarles a ellos como que ya eran gente espiritual, pero cuando se dio cuenta que estaban pasando en la iglesia este tipo de fricciones, dijo, no, estos todavía andan en la carne. Y les di a beber leche, les dice, y no comida, porque todavía no eran capaces de comer comida sólida. Y no sois capaces todavía, dijo Pablo. Y les pregunta, porque dice, porque si andan ahí peleando, que si uno es de uno y que el otro es de otro, les pregunta, ¿no son carnales y andáis todavía como niños peleando por cualquier cosa? Entonces Pablo dice, no miren más a los líderes. Hermano, ese consejo es para todos nosotros también, gloria al Señor. No miremos nunca a los líderes, no miremos nunca al hombre, porque el hombre falla. El único que no falla es Dios. A veces las personas dejan de congregarse y de ir a las iglesias porque el fulano falló, porque el otro hizo tal cosa. Hermano, todo mundo falla, pero el único que no falla es Cristo. Y el que debemos seguir es Cristo. Puesto, dice, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice el escritor a los hebreos. No podemos ver a hombre alguno porque todos somos falibles. Todos somos pecadores. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay ninguno que diga que no falla. Y por eso es que la iglesia, hermano, no tiene que ver a su líder, sino que tiene que ver al líder, al pastor de los pastores, a Cristo Jesús, el cual no falla. Si nosotros fallamos, Él se mantiene siempre, hermano, fiel. Él es fiel. Las divisiones y todo eso, esas son cuestiones, hermano, que el enemigo las mete. Pero Dios nos ha llamado a ser una iglesia unida, a amarnos los unos a los otros, a no tener diferencias entre hermanos, ni aunque seamos de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de la familia de la fe. Gloria a Dios. Somos todos hijos de Dios. El Señor oró por la iglesia. Y vaya conmigo al Evangelio de Juan 17. Y dice en el versículo 20, en el 21, vamos a leer, para que hagamos el contexto. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también dice, ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, dice, yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa oración la hizo él por los discípulos, por los apóstoles, por la iglesia que iban a ser de ellos. Porque los que fundaron la iglesia fueron los apóstoles. La iglesia primitiva fue dirigida por los apóstoles. Y entonces el Señor, cuando estaba orando,
dice, ruego, dice, no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estaba usted, ahí estaba yo. Y luego dice que sean uno. Hermano, está claro que no vamos a ser una persona. Está hablando que seamos uno en unidad, que seamos uno en propósito, que seamos uno en nuestra fe, que seamos uno como un pueblo en Cristo, en la visión, gloria al Señor. Los unicitarios aquí se equivocan mucho. Dice, si ves que Cristo, que el Padre era el mismo, pero si el Señor está hablando claro, está diciendo que así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, como nosotros, como yo en ti y tú en mí. Usted no puede ser yo ni yo usted, obviamente que no. Pero sí nos podemos unir en un propósito. Nos podemos unir en una visión. Nos podemos unir en algo para alcanzarlo. Porque hermano, las victorias más grandes se logran cuando el pueblo está unido. La frase del comunismo en la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, la frase de Hitler fue divide y vencerás. Cuando hay división, hay fracaso. Ahí gana ventaja el enemigo. De nada sirve que vamos 200 aquí y que 15 por un lado y 15 por otro y 10 por allá y 20 por otro lado y no se llega a un acuerdo. Por eso es que dice que el comunismo tuvo mucho avance en el tiempo de la Unión Soviética. Porque ellos comenzaron a decir quiénes están con nosotros. Y había gente que decía, yo no estoy ni contigo ni con aquel. Decían, no, estás por un lado o por el otro. Si no estás con nosotros, eres contrario. Y ya sabes el contrario que le toca. Ah, pues entonces me hago para ustedes. Y de esa manera iban avanzando. Hermano, de igual manera, aquí en la iglesia, hermano, no debería de haber gente que esté neutra. ¿De dónde eres? Ni de aquí ni de allá. No, usted tiene que estar decidido, definido. ¿Para qué lado vamos a estar? Hay que estar del lado de Dios. Hay que estar del lado de Cristo, gloria al Señor. Y hay que, hermano, seguir luchando en este camino. Esta iglesia no había roto las paredes todavía, pero había roto la comunión entre ellos. Pero Dios nos llama esta noche a unirnos, hermanos, a seguir unidos. No olvidemos que somos un cuerpo en Cristo. Y que aunque seamos diferentes, que tengamos diferentes caracteres, pero somos llamados a guardar la unidad. Somos llamados a ser pacificadores. Somos llamados a mirar por los demás. Amén. Le decía Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno solamente por él, sino también decía por los demás. Que no mire cada uno por lo suyo propio, sino también decía por los demás. ¿Sabe qué significa eso? No pensar solamente en nosotros. Eso significa saber que a veces hay hermanos
que están pasando problemas. Orar por ellos, apoyarlo, gloria a Dios, cuando se nos llama a apoyar. El domingo dije, pastor, que había que traer una ofrenda especial. Ya, bueno, casi ya pasado mañana, el pastor lo dijo aquí. Hay necesidad en la iglesia, hermano. Nuestro hermano está pasando esa necesidad y nosotros como iglesia no se nos debe hacer carga apoyarlo, sino más bien se nos debe hacer a nosotros un deber, porque es un hermano nuestro. Y así era la iglesia en el principio, una iglesia unida. Y por eso llegó tan lejos la iglesia del primer siglo. Porque la iglesia se unió en propósito. Y Pablo mismo iba a las iglesias y recogía ofrendas. Y llevaba las ofrendas a los que tenían necesidades. La ofrenda que dice Pablo para los santos no era la que recogía comúnmente en la iglesia, sino que era una ofrenda especial para los necesitados, para los pobres, para los hermanos que pasaban necesidad en Jerusalén. Y dijo, cuando yo llegue, dice Pablo, cada uno aparte, conforme haya sido prosperado. Cada primer día de la semana, le dice Pablo a los hermanos. Dice, para cuando yo llegue, dice, no se recojan ofrendas, no que ya tengan la ofrenda. Y yo la mande con Tito y con fulano y con sultano. Y comienza a decir, ¿a quiénes las va a mandar? ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia unida. Y para que vea que no me he salido del tema, estamos hablando de la unidad. A veces decimos, hermano, tenemos una ofrenda especial y salimos con 5 pesos, hermano. Porque lamentablemente para muchos $5 es una ofrenda especial. Y yo sé que la ofrenda es voluntaria. Usted me dirá, hermano, lo que uno quiere dar, sí es cierto. Pero hay que ver también, hermano, la necesidad. Algún día nosotros quizás también necesitaremos el apoyo suyo. Quizás usted algún día necesite el apoyo de los demás. Así es que, hermano, demostremos la hermandad. Demostremos la unidad. Demostremos que estamos juntos en todo, en las buenas y en las malas. Con aquel que pasa necesidad, unámonos. Con aquel, dice la Biblia, que hay que gozarse con los que se gozan. Pero con aquel que llora también hay que llorar. Por eso es que a mí cuando pasa algo aquí en la iglesia, alguien está pasando un momento de luto, yo siempre vengo a apoyarle. Porque algún día yo lo pasé y yo sé que es que la gente no venga y no apoye. Y yo sé que algún día también lo voy a volver a pasar. Y yo sé que voy a necesitar el apoyo de todos. Que usted dirá, y no es nada, es mucho para el doliente, hermano. Cuando usted está pasando un momento de luto, si con ver la gente usted se alienta. Y eso sirve como fortalecimiento y es un apoyo psicológico. Y eso todo eso tiene que ver con la unidad de la iglesia. Así es que, hermanos, seamos unidos. Dios nos llama a unirnos. Si hay pequeñas divisiones entre nosotros, rompamos eso en el nombre de Jesús. Y unámonos porque el Señor nos ha llamado a ser unidos. Y siendo unidos, llegaremos lejos y alcanzaremos grandes cosas, gloria a Dios. Así es que esta tarde o esta noche ya, o ya casi de madrugada, ¿verdad? Este ha sido el mensaje de la palabra del Señor. Espero que algo hayamos aprendido y que guardemos, hermano, esta palabra en el corazón. Porque la verdad que la palabra es para todo, gloria a Dios. Así es que póngase de pie, vamos a orar y voy a entregar el tiempo al hermano Ramiro. Gloria al Señor. Padre, en esta hermosa noche, gracias te damos, Dios, por esta bendita palabra, Padre del cielo. Miramos, Dios de la gloria, que desde siempre, Dios mío, la gloria, ha habido problemas, Dios mío, y lucha, Dios mío, en la iglesia, en tu pueblo, Padre. Pero gracias, Dios mío, por hablarnos esta noche y llamarnos, Dios mío, Dios mío, a la unidad, llamarnos a la reconciliación, llamarnos, Dios mío, la gloria, a estar, Dios mío, unánimes, juntos, Dios mío, en unidad, apoyándonos, Dios mío, los unos a los otros, Padre.
Dios mío, pedimos por la iglesia Torre Fuerte, Dios mío, que nunca, Dios mío, se levante aquí, Dios mío, ningún espíritu, Dios mío, de división. Reprendemos en el nombre de Jesús todo aquello, Dios mío, que quiera perturbar, Dios mío, la unidad de esta iglesia, Padre. Y ayúdanos, Dios mío, a mantenernos, Dios mío, siempre unidos, Dios mío, como un cuerpo en Cristo que somos, Padre, y miembros los unos de los otros, Padre. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica esta palabra, Dios del cielo. Que esta palabra, Dios mío, sea guardada, Dios mío, en nuestros corazones, Padre de la gloria. Y que, Dios mío, se refleje y dé fruto, Dios mío, en nosotros, Padre. Pon amor en nuestros corazones, Padre de la gloria. Ayúdanos, Dios mío, la gloria, a que, Dios mío, cada palabra que se predica en este lugar, la pongamos, Dios mío, por obra, Padre. Gracias te damos esta hermosa noche, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tiempo llega hasta acá, hermano. Dejo el tiempo.